4. Es posible el estudio llamado, entre comillas, inmanente, cierra comillas, de la obra concebida como sistema y que ignora sus correlaciones con el sistema literario. Aislado de la obra, este estudio se basa en una abstracción semejante a la que funda el estilo de los elementos particulares de la obra. La crítica literaria lo utiliza frecuentemente y con éxito para las obras contemporáneas porque las correlaciones de una obra contemporánea constituye un hecho previamente establecido, a modo de presupuesto. Entre paréntesis, en este caso se considera la correlación de la obra con otras obras del autor, su correlación con el género, etc. Pero en realidad ni aun la literatura contemporánea puede ya ser estudiada aisladamente. La existencia de un hecho como hecho literario depende de su cualidad diferencial, entre paréntesis, es decir, de su correlación sea con la serie literaria, sea con una serie extraliteraria. Cierra paréntesis. En otros términos, depende de su función, lo que es, entre comillas, hecho literario, cierra comillas. Para una época será un fenómeno lingüístico dependiente de la vida social, para la otra y viceversa según el sistema literario con referencia al cual se sitúa este hecho. Una carta de Derjavin a un amigo, por ejemplo, es un hecho de la vida social. En la época de Karamzin y de Pushkin, la misma. Página 93. Carta amistosa fue un hecho literario. Lo testimonia el carácter literario de memorias y de diarios en un sistema literario y de su carácter extraliterario en otro. El estudio aislado de una obra no nos da la certeza de hablar correctamente de su construcción, ni inclusive la certeza de hablar tan siquiera de la construcción de la obra. Aquí interviene otra circunstancia. La función autónoma, o sea, la correlación de un elemento con una serie de elementos semejantes que pertenecen a otras series, es la condición necesaria para la función sinoma, para la función constructiva de este elemento. Por tal motivo, no es indiferente que un sistema sea, entre comillas, trillado, cierra comillas, entre comillas, gastado, cierra comillas, o que no lo sea. ¿En qué consiste el carácter, entre comillas, trillado, cierra comillas, entre comillas, gastado, cierra comillas, de un verso, un metro, un tema, etc.? En otras palabras, ¿en qué consiste, entre comillas, la automatización del tal o cual elemento? Tomo un ejemplo de la lingüística. Cuando la imagen significativa se gasta, la palabra que manifiesta la imagen se transforma en expresión de la relación, se vuelve una palabra herramienta, auxiliar. Lo mismo ocurre con la automatización, con el entre comillas desgaste, cierra comillas, de un elemento literario cualquiera. No desaparece, pero su función cambia. Se vuelve auxiliar. Si el metro de un poema está desgastado por el uso, cede su papel a otros rasgos del verso presente en esa obra y pasa a cumplir otras funciones. El folletín en verso del diario, por ejemplo, está construido sobre un metro envejecido, banal, abandonado desde hace largo tiempo por la poesía. Nadie lo lee como un, entre comillas, poema, cierra comillas, ni lo relaciona con la, entre comillas, poesía, cierra comillas. El metro, entre comillas, desgastado, cierra comillas, sirve aquí de medio para relacionar el material social de la actualidad periodística con la serie literaria. Su función es totalmente diferente a la que tiene en una obra poética. Es meramente auxiliar.
La imitación en el folletín en verso se relaciona con la misma serie de hechos. La imitación tiene vida literaria en la medida en que la obra imitada la tiene. ¿Qué significación literaria puede tener el milésimo plagio de Cuando los campos amarillentos ondulen del Lermontov o de El profeta de Pushkin? Sin embargo, el folletín en verso lo utiliza frecuentemente. Aquí se trata de un mismo fenómeno. La función del plagio se ha vuelto auxiliar. Sirve para relacionar los hechos extraliterarios con la serie literaria. Si los procedimientos de la novela de aventuras están, entre comillas, gastados, la trama adquiere en las obras funciones diferentes de las que hubiera tenido si estos procedimientos no estuvieran envejecidos dentro del sistema literario. La trama puede ser solo una motivación del estilo o un procedimiento para exponer determinado material. Las descripciones de la naturaleza en las novelas antiguas, que desde la perspectiva de un sistema literario estaríamos tentados de reducir a un papel auxiliar. Ya vamos por la página 94. De soldadura o retardo de la acción, entre paréntesis, y por lo tanto casi a rechazarlas. Cierra paréntesis. Pueden ser consideradas como un elemento principal y dominante. Desde la perspectiva de otro sistema literario, puede ocurrir que la trama no sea más que una motivación, un pretexto para acumular, entre comillas, descripciones estáticas, cierra comillas. 5. El problema más difícil y menos estudiado es que los géneros literarios se resuelven de la misma manera. La novela parece un género homogéneo que se desenvuelve de manera exclusivamente autónoma. Durante siglos, en realidad, no es un género constante, sino variable, y su material lingüístico extraliterario, así como la manera de introducir ese material en literatura, cambian de un sistema literario a otro. Los rasgos del género evolucionan. En el sistema de los años 20 al 40, los géneros del entre comillas relato, cierra comillas, de la novela, entre comillas, novela corta, se definían por rasgos diferentes de los nuestros, como surge con evidencia de sus denominaciones. Tendemos a denominar los géneros según rasgos secundarios, a grandes líneas, según las dimensiones, las denominaciones, tales como relato, novela corta, página 95. Novela corresponden para nosotros a cierto número de hojas de imprenta. Esto no prueba de carácter automatizado, entre comillas, de los géneros en nuestro sistema literario. Definimos los géneros a través de otros rasgos específicos. Para nuestro sistema, las dimensiones del objeto, la superficie escrita, no son indiferentes, puesto que no estamos en condiciones de definir el género de una obra aislada del sistema. Lo que se denomina, entre comillas, oda, por ejemplo, en la década del 20 del siglo pasado o aún en tiempos de Pett, también se llamaba, entre comillas, en la época de Lomonosov. Pero por otros rasgos, concluyamos entonces, el estudio de los géneros es imposible fuera del sistema, en el cual y con el cual están en correlación la novela histórica de Tolstói. Entra en correlación no con la novela histórica de Sagoskin, sino con la prosa que le es contemporánea. 6. Número 6. En rigor, no se consideran jamás los fenómenos literarios fuera de sus correlaciones. Tomemos el ejemplo de la prosa y la poesía. Partimos del criterio de que la prosa métrica permanece en el dominio de la prosa y que el verso libre, privado de metro, sigue siendo poesía, sin darnos y que el verso libre, privado de metro, sigue siendo poesía, sin darnos cuenta que para ciertos sistemas literarios encontraremos dificultades considerables. La prosa y la poesía están en correlación y existe una función común de la prosa y de los versos.
Entre paréntesis, CF la relación entre el desaparecimiento de la prosa y del verso, según la correlación establecida por Eichenbaum, cierre paréntesis. En determinado sistema literario, el elemento formal del metro en que sostiene la función del metro. Pero la prosa sufre modificaciones, evoluciona al mismo tiempo que el verso. Las modificaciones de un tipo puesto en correlación con otro entrañan o más bien están ligadas a las modificaciones de este otro tipo. Aparece una prosa métrica, entre paréntesis la de André Bieli, cierra paréntesis. Al mismo tiempo, la función del verso se transfiere a otros rasgos del verso, en su mayor parte secundarios, derivados tales como el ritmo, que delimita las unidades a una sintaxis particular, a un léxico particular. La función de la prosa en relación al verso subsiste, pero cambian los elementos formales que la designan. La evolución posterior de las formas pueden aplicar la función de los versos a la prosa durante siglos y transferirle un cierto número de otros rasgos, o bien no respetarla, disminuir su importancia, de la misma manera que la literatura contemporánea no otorga ninguna importancia a la correlación de los géneros. Entre paréntesis, según página 96, los rasgos secundarios, cierra paréntesis, puede llegar una época en la que será indiferente que la obra esté escrita en prosa o en verso,